inflación y la tensión por el poder mundial nuevamente generan un alza en los combustibles que afectan a todos los países de la región. A pesar de todo, el precio en las bombas de las gasolineras en El Salvador es el más bajo de Centroamérica y de Estados Unidos. El barril del petróleo se acerca al valor de los $140, lo cual ha provocado que los precios en la gasolina y el diésel suban al nivel más alto desde 2008 en todo el mundo. Mientras en El Salvador se paga por galón entre $4.24 y 4.63, Guatemala tiene los precios más altos de la región, aunque su costo son en quetzales. Utilizando la conversión de moneda, la gasolina super llega hasta los $4.94. En el continente, la población de Estados Unidos es una de las más impactadas por el incremento de los combustibles, además de México y Brasil. Los consumidores de California, por ejemplo, una de las ciudades donde la comunidad de latinos es grande, ahora desembolsan más de $5 por galón y en otros estados ya se paga más de los $7. El aumento se debe al conflicto entre Ucrania y Rusia, a la limitada producción de petróleo para abril de 2022 y la reducción de reservas del crudo, y como siempre, los que sufren las consecuencias son las naciones que no lo producen. Es de recordar que la gasolina ha alcanzado un precio histórico a nivel mundial y cada vez se sufre el embate de una inflación sin precedentes, que está superando a la crisis financiera global que se desató de manera directa en los costos inmobiliarios en los Estados Unidos hace 14 años. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Rusia y Ucrania desempeñan un papel clave en la cadena de suministros mundial. Desde el inicio del conflicto entre estos países, el alza en los precios del petróleo ha generado graves consecuencias. Tras varios días desde el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, se han generado consecuencias negativas a nivel mundial. Uno de los efectos es el rápido incremento en el precio del petróleo y sus derivados. Los costos del petróleo, tanto el Brent como el estadounidense, rozaron los $140 este fin de semana, cerca del récord del 2008, cuando el barril alcanzó los $147.57. Pero esto podría empeorar. De acuerdo a la proyección de JP Morgan, el precio llegará a los $185. Esta situación también empeorará la crisis de la cadena de suministros, lo que generará un duro golpe en la economía mundial, con mayores precios finales en la gasolina. También se registrará un alza en los costos de los alimentos, ya que Rusia y Ucrania son uno de los principales productores de insumos agrícolas. Los países en conflicto son indispensables para la exportación de trigo, por lo que los precios de este producto se dispararon en las últimas horas, con un costo por tonelada que supera los $488 en Europa. En cuanto a los metales industriales, el impacto más severo se ha registrado en el aluminio, que alcanzó su máximo histórico a más de $4.073 por tonelada. Caso similar para el cobre, el níquel y el titanio. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, cuestionó las políticas internacionales, las cuales estarían provocando el alza en los precios del petróleo. El mandatario escribió en sus redes sociales: mientras la política internacional se pone cada vez más absurda, los pueblos del mundo, sobre todo los que no producimos petróleo, seguiremos pagando los platos rotos, aunque incluso en muchos países productores de petróleo, la población igualmente está sintiendo el golpe en sus bolsillos. Ejemplo, Estados Unidos, México, Brasil, etc. Y precisamente hace unos minutos el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió siempre sobre este tema y en redes sociales escribió: el gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno, y también cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo. Lo peor de todo es que miles de millones de personas siguen comprando ese discurso y tomándolo como verdad. El presidente de la República hace referencia a este tuit que usted ve en su pantalla de una agencia internacional de noticias, en el que se lee: la Casa Blanca dijo el lunes que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones el fin de semana en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro y el tema de la energía estuvo sobre la mesa, mientras Washington busca formas de reducir sus importaciones
de petróleo ruso. Un país no productor de petróleo, obviamente, muchos de los países centroamericanos, pero no así grandes potencias como Estados Unidos, otros países de Europa, incluso países de Sudamérica, en este caso Venezuela. Estamos viendo cómo están aprovechándose de esta coyuntura y quién es el malo y quién es el bueno. Definitivamente ellos lo deciden, pero nosotros únicamente estamos viendo cómo un incremento, los precios del petróleo están proyectados a un 26 centavos en algunos precios de combustibles, y creo que eso viene a impactar directamente a la economía de nuestro país. Únicamente nosotros toca abordar de manera sustancial y ver de qué forma nosotros desarrollamos los sectores productivos de nuestro país a que no caigan, y estoy seguro que el presidente, bajo las mismas posturas que nosotros hemos hecho en los impulsos económicos que está planteando, estamos buscando de alguna forma cómo revelar y cómo desarrollar una agenda que le permita a los sectores productivos de nuestro país que no caigan. Yo creo que es importante que nosotros podamos comunicar directamente a la población, que entiendan que este es un tema geopolítico que realmente le está impactando a nuestros países, y a nosotros no somos la excepción, siendo un país definitivamente que ha venido creciendo y que ha venido dando muestras del crecimiento económico que nosotros estamos proyectando. Estamos seguros que lo vamos a hacer y vamos a abordarlo de la mejor forma. Pero es importante también que no caigamos en esos discursos, que no creamos en esos discursos de quién es el bueno y a qué país nosotros estamos apoyando o a qué región nosotros como país estamos apoyando. En ningún momento este gobierno se ha pronunciado, en ningún momento. Creo que es importante que nosotros respetamos de alguna forma las libertades de expresión. Manteniéndose al margen de todo, ¿no? Por supuesto, nos mantenemos distantes, ¿verdad? Únicamente observando cómo nosotros podemos vernos afectados o positivamente para poder desarrollar nuestra misma agenda como país. Yo creo que es importante que nosotros, tanto hemos dicho de que debemos ser respetados, que nuestras propias decisiones sean, de igual forma nosotros las respetamos las de otras naciones. Por supuesto. Quería comenzar hablando precisamente de este tema, del análisis que hacía el gobierno, el presidente Nayib Bukele, porque él decía, el gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno, y también cuando el malo se vuelve bueno y cuando el bueno se vuelve malo. Es decir, hace un análisis, si queremos llamarlo, muy interesante sobre esto. Sí, yo creo que el presidente ha sido bastante consecuente en las posturas que él ha mostrado. Estamos claros que estos dos países, estamos viendo cómo Estados Unidos se muestra, digamos, distante al parecer ante lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania, pero creo que realmente hemos visto como también ya anteriormente ellos han sido partícipes en otros momentos de nuestro país y de nuestros países también, en los cuales se ha venido involucrando en otros tipos de guerras que tal vez no ellos indirectamente han venido apoyando, y creo que esta no es la excepción. Esto indirectamente le está afectando a nuestro país. Yo creo que es algo que nosotros ahora estamos viendo como una situación que debemos trabajar directamente de una manera, un plan de desarrollo, de impulso económico, que es como el gobierno del presidente lo está haciendo en este momento. Por supuesto.